Bueno, pues vamos a hablar a lo largo de la próxima hora más o menos, ¿vale? Sobre la preparación de la propuesta y el proceso de evaluación, centrándonos fundamentalmente en las novedades que ya la Comisión Europea nos ha trasladado desde más o menos mediados de marzo. Bueno, para que seáis conscientes de esas novedades y a la hora de preparar el proyecto, pues no se os escape ninguna de estas novedades. Voy a estructurar la presentación en tres bloques. En primer lugar, hablar de las condiciones de participación, quién y cómo participar. Perdonad, he perdido mi presentación. A ver, vale. ¿Quién y cómo participar? En segundo lugar, hablar del proceso de evaluación de las propuestas y centrarme, en último lugar, en la plantilla y algunas recomendaciones finales. La mayor parte de las personas que estáis escuchando sois ya viejos conocidos, gente con mucha experiencia en programa marco, pero me consta que hay alguna persona que participa hoy por primera vez y por tanto, disculpad que tenga que hacer referencias a cosas que son muy básicas, ¿vale? Pero que para estas personas pues es importante. Y en primer lugar, empezar presentando el Funding and Tender Portal, es el portal de la Comisión Europea para los programas europeos y específicamente hay una pestañita donde se puede acceder a toda la información del Horizonte Europa. Aquí vais a encontrar desde la información relativa a la convocatoria a la que vais a presentar el proyecto, el programa de trabajo, vais a encontrar socios, vais a tener que registraros y crear una cuenta para registrar vuestra propuesta y vais a presentar el proyecto una vez lo tengáis listo antes de la fecha de cierre. Incluso todo el seguimiento del proyecto se realiza a través de esta página web, ¿vale? Pero adicionalmente hay muchísima información de utilidad que os animo a que empecéis a consultar ya. Y, por ejemplo, vais a poder encontrar pues toda una serie de eventos que la Comisión Europea ha organizado para difundir e informar sobre el Horizonte Europa desde mediados de marzo, sobre cómo preparar una propuesta exitosa o sobre lo que tenéis que cumplimentar de cara a elaborar correctamente la parte de diseminación y explotación de los resultados en el Horizonte Europa. O, por ejemplo, el 27 de mayo se celebró un curso, un webinario online para conocer el funcionamiento de este portal que os acabo de comentar, el Funding and Tender Portal. Sin duda, es muy importante que las personas que menos lo conocéis os familiaricéis y empecéis ya a trastear con el portal. Vale, pues vamos al primer apartado, las condiciones de participación, quién y cómo participar. Bueno, y comentaros que esta parte de la presentación es muy parecida, es común a lo que presentamos el 29 de abril en el Infoday que organizamos desde CEDETI. Pero bueno, como nos centramos fundamentalmente en las novedades, creo que a todos nos viene bien volver a recordar cuáles son las novedades que incorpora el Horizonte Europa. Y las próximas diapositivas utilizan el contenido de un documento que es clave, que empecéis a leer, que es el anexo general en 13 del programa de trabajo 2021-2022, que recoge pues, las condiciones de admisibilidad, de elegibilidad, los criterios de evaluación y toda una serie de cuestiones que son clave conocer antes de ponerse a trabajar. Y en este sentido, en cuanto a las condiciones de admisibilidad, decir que no hay cambio respecto al Horizonte 2020. Las propuestas se presentan antes de la fecha de corte de forma electrónica a través del Funding and Tender Portal. Lógicamente deben de ser completas, deben ser legibles, accesibles, que se puedan imprimir y deben de incluir un plan para la explotación y diseminación de resultados. De esto se va a hablar a lo largo de los dos talleres, pero esto es importante. ¿Cuáles son las novedades? Bueno, pues hay cambios en cuanto a la extensión de las propuestas. En las propuestas completas en RIAS e IAS se reduce de 70 a 45 páginas, es una novedad, y para las CSAs se reduce a 30 páginas. ¿Cuáles son las condiciones de elegibilidad? Bueno, aquí hay un pequeño cambio también. Los mínimos, digamos, para formar un consorcio, lo que serían los proyectos colaborativos, los del clúster 6, vais a tener que incluir al menos una entidad legalmente independiente que esté establecida en un Estado miembro, ¿vale? Y por otro lado, otras dos entidades que sean legalmente independientes, una
en un Estado miembro y otra en un Estado asociado, ¿vale? Pero ¿cuál es la realidad? Proyectos, como vais a ver, de 5, de 6, de hasta 10 millones de euros. La media en el Reto Social 2, en el Horizonte 2020, estamos hablando de 19 socios. Lo normal, más de 3 países, distinto tipo de entidades por todos los requisitos de los proyectos, como ha comentado José Manuel, el enfoque multiactor, las ciencias sociales y humanidades que luego veremos, es decir, un número amplio de socios de distintos países y de distintas disciplinas. Una novedad del Horizonte Europa es la obligatoriedad a partir de 2022 de que las organizaciones de investigación, los organismos públicos de enseñanza superior, tengan un plan de igualdad de género, ¿vale? Esto va a ser un criterio de elegibilidad a partir de 2022, ¿vale? Lo vamos a ver con más detalle a continuación. ¿Y quiénes son elegibles para recibir financiación? Bueno, pues hay 3 bloques, 3 tipos de situaciones. En primer lugar, los países miembros de la Unión Europea, incluyendo sus regiones periféricas, los territorios y países de ultramar vinculados a a los Estados miembros. Un segundo bloque que incluiría los países asociados, hablaré un poquito más de ellos. Por otro lado, los países con ingresos medios o bajos. Veis aquí que hay un enlace. Ayer pinchabas en este enlace y te llevaba a un documento que pone Coming Soon, ¿vale? Estamos recibiendo muchas consultas sobre la situación específica de cada país. En breve conoceremos cómo está la situación de cada país. Os pido que tengáis un poquito de paciencia y a través de este enlace lo conoceremos muy pronto, ¿vale? Y también sería elegible, pues, perdonad, cualquier entidad que esté específicamente indicada en la convocatoria, en el texto de la convocatoria, ¿vale? Sí, último bloque, pues hay una serie de casos específicos, serían elegibles, por ejemplo, las entidades afiliadas que estén establecidas en aquellos países que sean elegibles para recibir financiación. Esto de entidades afiliadas es un concepto nuevo del Horizonte Europa, que son las Link Third Parties del Horizonte 2020, las terceras partes vinculadas, de lo que hablará Andrés Martínez en el taller del 21 de junio. También las organizaciones de la Unión Europea son elegibles para recibir financiación y las organizaciones internacionales europeas, ¿vale? No serían elegibles las organizaciones internacionales que no sean europeas, excepto que fuese indicado específicamente en la convocatoria, ¿vale? ¿Y cuál es la situación de los países asociados? Países como Israel, como Noruega, como Suiza, como Turquía. Bueno, eran elegibles para recibir financiación en el Horizonte 2020 y estamos en un periodo de transición hasta que, bueno, pues los acuerdos de asociación de todos estos países con la Unión Europea, pues esperemos se firmen, de manera que para este, digamos, periodo transitorio, la Comisión Europea lo que va a hacer en la preparación de las propuestas es considerar a estos países como que son elegibles para recibir financiación. Pero a la hora de firmar, si esos proyectos fuesen seleccionados para recibir financiación, esos acuerdos de asociación con la Unión Europea deberán estar firmados para que esos países asociados finalmente reciban la financiación. Y esta situación afecta al Reino Unido, ¿de acuerdo? O sea que sería perfectamente elegible para recibir financiación. Bueno, el programa Marco es un programa de investigación e innovación orientado a hacer desarrollos e investigación de aplicaciones de ámbito civil, ¿vale? No militar. Y bueno, pues no es elegible las líneas de investigación que incluyan pues, la clonación humana con fines reproductivos o que pretenda modificar la herencia genética o, bueno, pues, o crear embriones genéticos. Bueno, todas estas cuestiones que veis aquí no serían elegibles, ¿vale? De esta manera, en el application form, en la propuesta, en la parte A, vais a encontrar en la página 5 un cuestionario que vais a tener que responder dando respuesta a estas cuestiones, ¿no? Que vuestro proyecto no va a investigar y a trabajar en estos ámbitos que no serían, por tanto, elegibles. Bueno, y aquí podéis ver todos los distintos tipos de acciones que se van a financiar a través del programa Horizonte Europa. Y en el programa de trabajo 2021-2022 del clúster 6 vais a encontrar fundamentalmente 3 tipos de acciones: las RIAs, las IAs y las CSAs, ¿vale? Las RIAs, estamos hablando de proyectos para generar
conocimiento o estudiar la viabilidad de una nueva tecnología, producto, proceso o servicio. Cuando hablamos de acciones de innovación, luego lo veremos, estamos hablando de mejoras en los diseños o modificaciones en productos, procesos y servicios. Estamos hablando de niveles de madurez tecnológica más avanzada. Y las acciones de coordinación y apoyo, las CSAs, que no hacen investigación e innovación como tal y que son actividades, pues como su propio nombre indique, más orientadas a la coordinación y a poner en marcha o apoyar otras herramientas o objetivos del programa Horizonte Europa. La financiación en el programa Marco es subvención. Las RIAs, las acciones de investigación e innovación, financian al 100% a todo tipo de entidades. Las acciones de innovación también financian al 100%, excepto para las entidades con ánimo de lucro, es decir, empresas pequeñas, medianas y grandes que irían con una financiación del 70%. Y las CSAs que también irían al 100% de los costes elegibles. Bueno, respecto a las cuestiones de ética, no hay cambios respecto al Horizonte 2020. Las actividades de investigación e innovación que desarrolléis deben de cumplir con todos los criterios de ético establecidos a nivel europeo y vais a tener que cumplimentar un cuestionario de autoevaluación, ¿vale? Y aquí sí que hay, digamos, como un pequeño cambio respecto a lo que va a hacer la comisión, es que se va a centrar más en aquellos proyectos, en aquellas propuestas que tengan unas cuestiones complejas o serias desde el punto de vista ético. Sí que es una novedad que todas las propuestas van a tener que responder a un escrutinio, una encuesta sobre cuestiones de seguridad, ¿vale? Es decir, si vais a trabajar o generar información clasificada o si el resultado de vuestros proyectos puedan dar lugar a unos resultados que sean mal utilizados y sean, bueno, con fin que puedan ser utilizados en el crimen organizado o en cuestiones terroristas, ¿vale? Vais a encontrar un cuestionario, luego lo comentaremos en la parte A. Vale, pues vamos a hablar ahora un poquito del proceso de evaluación de las propuestas, centrándonos fundamentalmente en las novedades del Horizonte Europa, pero bueno, pues para aquellas personas que tienen menos experiencia, comentar cómo es el proceso de evaluación, ¿vale? Bueno, y bueno, la primera recomendación es, bueno, que si tenéis tiempo, que posiblemente sea complicado encontrar el momento, la mejor forma para ver buenos proyectos de investigación es registrarse como expertos, como evaluadores de proyectos a través del Funding and Tender Portal, ¿vale? Veis aquí esta imagen de este papá que está evaluando los proyectos, luego hablaremos un poquito más de él. Y bueno, el proceso de evaluación en el Horizonte Europa, hay tres palabras que me gustaría que os quedéis con ellas en la cabeza: excelencia, impacto y calidad de la implementación, porque son los tres criterios por los que os van a evaluar, pero a su vez son los tres apartados en los que está estructurada la memoria, la parte B, la memoria técnica del proyecto. Y bueno, estamos en 2021, el programa de trabajo va a incluir convocatorias y topics que se van a evaluar en single stage, en una única etapa, y por tanto se van a evaluar los tres criterios: excelencia, impacto y calidad de la implementación, y donde vais a tener que alcanzar al menos 3 puntos en cada uno de estos criterios, de forma que la suma global supere los 10 puntos. Pero además, que a la hora de establecer ese ranking de proyectos, en las acciones de innovación el criterio de impacto se va a multiplicar por 1,5 puntos, ¿vale? Pero la mayor parte de vosotros lo sabéis porque habéis participado ya. Estos 10 puntos a la hora de establecer el ranking, a la hora de financiar los proyectos, se están seleccionando proyectos con al menos, diría yo, 12 puntos y medio, 13, pero somos conscientes de que ha habido proyectos de 14 puntos y medio, incluso 15, que no han sido financiados. Por tanto, la exigencia es muy alta, ¿vale? De cara al próximo año, al 2021, al 2022, vais a encontrar proyectos que se evalúan en una única etapa, las acciones de innovación, y topics que van en 2 etapas, de manera que habrá que superar una primera etapa en la que se evalúan el criterio de excelencia y el criterio de impacto, de forma que habrá que superar 8 puntos, pero se va a establecer un umbral dinámico que puede llegar a 8 puntos y medio o incluso más, para
que pasen un número de propuestas a fase 2 que represente 3 veces el presupuesto disponible, ¿vale? Pero eso ya de cara al año que viene. Este año, como os decía, todos los topics se van a evaluar en una única etapa, single stage, que va a cerrar el 6 de octubre. Y con frecuencia y en prácticamente todos los topics se da la situación, bueno, pues de que como la competencia es elevada, se produce un empate en las puntuaciones y la Comisión Europea tiene que distinguir qué propuestas se financian, ¿vale? Pues el documento que os acabo de comentar, el anexo de las condiciones generales, incluye la descripción sobre cómo se produce ese desempate. En primer lugar, hay que cubrir el programa de trabajo, que se financie al menos un proyecto por cada uno de los topics. Y luego se utiliza para las RIAs, es decir, los proyectos de investigación e innovación, el criterio, la puntuación que se obtiene en excelencia sobre la del impacto, y en las acciones de innovación es al revés. Es decir, primero se mira la puntuación que se obtiene en el criterio de impacto sobre la de excelencia. Si siguiese habiendo impacto, pues la Comisión Europea, va a mirar el equilibrio de género en el personal que participa en la propuesta, ¿vale? Y un siguiente criterio de desempate sería la diversidad geográfica, es decir, cuántos países incluye adicionalmente, es decir, Estados miembros o Estados asociados que no hayan sido financiados, es decir, elegirá aquellas propuestas que tengan una mayor participación de países que no hayan sido seleccionadas por encima en la ranking list, ¿vale? Y luego, pues un último criterio sobre sinergias entre proyectos o que incluya a pymes. Vale, ¿qué novedades hay en el proceso de evaluación en el Horizonte Europa? Bueno, se siguen los mismos criterios que en el Horizonte 2020, esas 3 palabras clave que acabo de comentar: excelencia, impacto y calidad de la implementación, pero vamos a hablar ahora un poquito sobre las novedades. Bueno, se reducen el número de aspectos que van a ser evaluados, de forma que ninguna cuestión sea evaluada 2 veces, de manera que si hay un pequeño shortcoming, un pequeño defecto en el proyecto, no sea penalizado 2 veces. Hay una novedad en cuanto a las prácticas sobre ciencia abierta que vais a desarrollar en el proyecto. Esto lo comentará Pilar Rico, pero esto va a formar parte de la metodología científica y que por tanto es evaluado en el criterio de excelencia. Otra novedad es los Key Impact Pathways, un nuevo enfoque hacia los impactos, los KIPs, de los que hablará a continuación mi compañero Juan Carlos García. Y bueno, y hay una novedad en cuanto a la evaluación de los participantes, que pasa a evaluarse en la parte de implementación junto con el consorcio en su conjunto, ¿vale? Y por último, otra novedad respecto a las estructuras de gestión, ¿vale? Esto no se va a evaluar, pero esto no quiere decir que no haya que hacer una mención específica sobre cómo se va a gestionar el proyecto y cómo son esas estructuras de gestión que luego veremos. Bueno, aquí podéis ver los criterios de evaluación: excelencia, impacto y calidad de la implementación. Veis que se reducen 2 párrafos por cada uno de los criterios. En la parte de excelencia se van a evaluar los objetivos del proyecto, que el proyecto vaya más allá del estado del arte, se va a evaluar la metodología, la dimensión de género y, como he dicho, las prácticas de Open Science. En la parte del impacto, esas rutas o esos itinerarios hacia el impacto, con esos conceptos nuevos y, a mi modo de ver, todavía confusos sobre lo que es un resultado, un outcome, un impact. Y, por último, las medidas para maximizar el impacto. En cuanto a la calidad y eficiencia de la implementación, pues se va a evaluar la calidad del plan de trabajo, los riesgos, bueno, pues a cada uno de los participantes y el consorcio en su conjunto. ¿Y cómo es el proceso de evaluación? Bueno, pues las propuestas, como os he dicho, se presentan online antes de la fecha de corte. A cada propuesta, después de comprobar la elegibilidad por parte de la Comisión Europea, se le asignan al menos 3 evaluadores, pudiendo llegar hasta 5. En el caso del reto social 2, hemos tenido hasta 5 evaluadores por cada propuesta. Importante, que no necesariamente son expertos científicos en la temática del topic, podrían ser de otras disciplinas de ciencias sociales y humanidades, o incluso a lo mejor pues un consultor o un inversor, ¿vale? Por tanto, el proyecto debe entenderlo cualquiera.
hacen una evaluación remota e individual, ¿vale? De ahí se pasa a una fase de consenso donde se alcanza una posición común para cada una de las propuestas. Y de ahí se pasa a un panel de revisión donde se alcanza un acuerdo sobre todas las propuestas que se presentan a una convocatoria para que haya consistencia entre todas las evaluadores y las evaluaciones. Y al final, pues la Comisión Europea o la agencia responsable elabora la ranking list de proyectos. Un par de novedades que se van a ir incorporando a lo largo del horizonte Europa. En primer lugar, lo que se conoce como el The Right to React o Rebutal, es bueno, que entre la evaluación individual y la fase de consenso, el solicitante que recibe el SR tenga la opción de reaccionar, ¿no? Es decir, recibe el SR y tiene la opción de enviar algún comentario para justificar o dar respuesta a esos comentarios y que va a ser tenido en cuenta por el grupo de consenso, ¿vale? Esto quizás se pondrá en marcha para alguno de los topics del clúster 5, del clúster 6, pero habrá que esperar y ver cómo la Comisión Europea lo pone en marcha. Otra cuestión que podría ponerse en marcha a partir del 2022, puesto que afecta a las evaluaciones en dos etapas, es lo que se llama la blind evaluation, la evaluación ciega. Es decir, que los evaluadores de la fase 1 hacen la evaluación de las propuestas sin conocer el consorcio que está detrás, ¿vale? Esto lo que pretende es bueno, pues evitar un posible sesgo de los evaluadores hacia esas entidades con un mayor recorrido, con una mayor experiencia y que quizás pues, automáticamente bueno, pues pueda generar un sesgo positivo hacia ese tipo de entidades. Vale, y vamos ya a lo que sería la plantilla de la propuesta y algunas recomendaciones. Bueno, esto, como os he dicho, se realiza a través del Funding and Tender Portal, pero antes de eso, bueno, me parece oportuno pues, dedicar unos segundos a hablar sobre cómo está estructurado el programa de trabajo, cómo están organizadas las convocatorias y qué os vais a encontrar, ¿vale? Bueno, para este periodo 2021-2022 se ponen en juego 1.906 millones de euros y 198 topics o líneas de investigación, que están organizados, estructurados en hasta 7 destinos. Ahí podéis ver las temáticas, no lo leo, yo creo que a estas alturas todos tenéis identificadas vuestras áreas de interés. Y las convocatorias, bueno, pues van a organizarse, todas tienen unos códigos que aquí podéis ver en esta diapositiva de la Comisión Europea. Y lo que me parece relevante es incidir de nuevo en que las convocatorias de 2021 van en una única etapa, single stage, y las convocatorias del 2022 van a evaluarse en una etapa o bien en dos etapas, ¿vale? Tendremos que estar atentos a eso. Pero también me parece relevante, antes de entrar en la plantilla de la propuesta, hablar un poquito del topic, de la línea de investigación por la que vais a competir, ¿vale? Aquí, si pincháis en este enlace, vais a acceder al documento, creo que son 520 y tantas páginas, el programa de trabajo que incluye las líneas de investigación para los 2 años, 2021-2022. En estos momentos hay un borrador en el portal de transparencia, ¿vale? Por favor, todo el mundo que trabaje con la versión definitiva que aparecerá en el topic específicamente una vez abran las convocatorias. Y esto es un topic, no se lee, pero no pasa nada. El objetivo es que sepáis que está organizada una parte específica que corresponde al destination, con unos expected impacts y luego lo que es el topic específicamente, ¿vale? Aquí hay que ser capaz de dar respuesta al 100% del topic, ¿vale? La estructura es un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados en el Horizonte 2020. Hay unas condiciones específicas, hay unos expected outcomes, hay un scope, pero también llamo vuestra atención a que subrayéis, por favor, con un color diferente todas aquellas palabras o matices bueno, que están escondidos, que están camuflados, pero que es importante tenerlos en cuenta a la hora de escribir la propuesta o de hacer esa lista de la compra que luego os comentaré. Cuestiones como policies o estrategias, el concepto de RRI, investigación e innovación responsable, menciones específicas a determinados países, INCO, las SSH, las ciencias sociales y humanidades, o que parezca la palabra género, o el multi-actor approach que ha comentado con detalle José Manuel, ¿vale? Todos estos son cosas relevantes.
Y por último, muy importante y que es una novedad por este nuevo enfoque de los impactos que nos plantea el Horizonte Europa, dar respuesta a esos expected impacts, a uno o a varios, que están descritos en la definición del destination, del destino, ¿vale? De esto hablará mi compañero Juan Carlos. Bueno, y a partir de ahora voy a entrar bueno, pues a la Standard Application Form. Hay una versión subida en el apartado, en el Funding and Tender Portal, en un apartado que se llama Reference Documents, donde hay mucha información de gran utilidad. Y ahí vais a poder encontrar una plantilla ya con fecha 26 de mayo de 2021, han ido actualizándola a lo largo de estos últimos meses. Hay una plantilla para las RIAs y las IAs y otra para las CSEAs, ¿vale? Y es lo que yo voy a empezar a, digamos, copiar pantallazos y a hacer un poco, incidir en lo que a mi modo de ver es más relevante o más novedoso respecto a lo que conocíamos del año pasado. Bueno, la plantilla de propuestas, esto no hay cambios, misma estructura, está estructurada en una parte A que se genera a partir de los datos que vosotros introducís electrónicamente a través del sistema informático, y una parte B que incluye 3 secciones acordes con los criterios de evaluación: excelencia, impacto y calidad de la implementación. Y aquí veis que señalo en rojo, me parece muy relevante que por favor utilicéis las plantillas, los formatos que os vais a descargar a través del sistema específicamente de vuestra convocatoria y de vuestro topic, ¿vale? Que nadie trabaje con una plantilla antigua, un programa de trabajo antiguo, ¿vale? Porque eso puede ser un error importante. ¿Cuáles son las novedades en cuanto a la preparación de la propuesta del Horizonte Europa? Bueno, pues hay una serie de campos nuevos en la parte A, ahora lo veremos, una tabla sobre investigadores, otra tabla sobre el papel de las distintas organizaciones en la propuesta y una autodeclaración sobre el plan de igualdad de género. Hay una serie de cuestiones que van de la parte B a la parte A: el cuestionario de autoevaluación sobre cuestiones éticas, ese nuevo cuestionario sobre cuestiones de seguridad, o información de los participantes en actividades previas. ¿Qué novedades hay en la parte B? Bueno, pues hay un glosario de términos o una serie de definiciones y se intenta, o la Comisión Europea ha hecho un esfuerzo porque haya consistencia en cuanto a la terminología, y hay explicaciones extensas sobre qué se está pidiendo en cada uno de los apartados. Es importante leer bien todas esas explicaciones. Luego pondré algún ejemplo. Vale, pues vamos con la parte A de la propuesta, que incluye pues, la información general, los participantes, el presupuesto y esos cuestionarios sobre ética y seguridad que acabo de comentar, y una parte final de otras cuestiones. Esta es la primera novedad. Os vais a encontrar bueno, que vais a tener que cumplimentar para las organizaciones de investigación una tabla que defina bueno, pues, la categoría o que categorice a cada uno de los investigadores que van a participar en el proyecto, ¿vale? Para que lo podáis hacer, se facilita aquí bueno, pues una explicación de acuerdo a al manual de Frascati de 2015, que cataloga a los investigadores desde el A hasta el D en distintas tipologías, ¿no? Lo leo rápidamente. Esto es un resumen de lo que aparece en la tabla, ¿vale? Top Grade Researcher incluiría Food Processor, Director of Research. Categoría B, Senior Researcher, que incluiría, por ejemplo, un profesor asociado, un Senior Researcher o Principal Investigator. En la categoría C, Recognized Researcher, Assistant Professor o un Postdoctoral Fellow. Y la categoría D, bueno, pues esas primeras etapas de la investigación, un PhD Student o un Junior Researcher, ¿vale? Las siguientes dos novedades, bueno, pues esta tablita que vais a poder ver aquí, el papel de las distintas organizaciones en el proyecto, de manera que vais a poder, para cada uno de los participantes, seleccionar más de una categoría, ¿no? Pues si participa en la parte de gestión o en la de comunicación o en actividades de diseminación, lo que corresponda, ¿vale? Y luego aquí, bueno, pues ese cuestionario sobre cuestiones, el plan de igualdad de género, con una breve explicación sobre qué debe de incluir pues un plan de igualdad de género. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Aquí básicamente tenéis que seleccionar si vuestra organización dispone, sí o no, de un plan de igualdad de género. Y como os decía, a partir de 2022 es un criterio de admisibilidad y de elegibilidad, ¿vale? Bueno, aquí bueno, algunas pautas
por si vuestra organización no contase con este documento, ¿vale? Se trata de un documento público que debe estar colgado en la web de la organización y que estará firmado por el responsable de la organización. Debe de incluir unos recursos, ¿no?, que dediquen tiempo y esfuerzo a poner todo esto en marcha, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, contar con una oficina sobre igualdad o un equipo que aborde las cuestiones de igualdad de género, ¿vale? También bueno, pues se desarrollarán toda una serie de actividades para recopilar datos y hacer un seguimiento, a un análisis desagregado en cuanto al personal de la organización, que sea responsable de elaborar un informe anual sobre desequilibrios en cuanto a las distintas categorías, etcétera, ver la evolución y luego, por supuesto, pues incluir toda una serie de actividades de formación y de capacity building para promover la igualdad de género dentro de la organización, ¿vale? El apartado número 3 hace referencia al presupuesto de la propuesta, incluye esta tabla que podéis ver aquí y otra tabla a continuación, luego lo comento. Esta parte de la izquierda, este bloque inicial, incluye bueno, toda una serie de categorías de costes, costes de personal, costes de subcontratación, compras. Esto es un concepto, bueno, o lo denomina de manera diferente, son purchase cost, incluye viajes, equipamiento, otros bienes, trabajos y servicios. El D, otras categorías de costes. Aquí la plantilla incluye otra tablita específicamente con una serie de subapartados, los costes indirectos y por último la suma de los costes totales elegibles, ¿vale? Y en esta segunda columna, bueno, pues el porcentaje de financiación, la máxima contribución europea que podría solicitarse dependiendo del tipo de acción y por último la contribución solicitada por esa entidad a la Unión Europea. En cualquier caso, vamos a dedicar el 21 de junio, en el segundo taller, aproximadamente una hora a hablar sobre esto y Andrés Martínez pues, nos podrá hablar en detalle y aclarar cualquier duda que tengáis, ¿vale? El apartado 4 son una serie de cuestionarios sobre cuestiones de ética y de seguridad. No hay algún matiz diferente respecto al Horizonte 2020. Bueno, vais a tener que cumplimentar un cuestionario si vais a trabajar con células madre embrionarias de humanos, con tejidos humanos, con datos de carácter personal, con animales, con países que no sean de la Unión Europea. Vais a trabajar con cuestiones sensibles respecto al medio ambiente, la salud y la seguridad, la inteligencia artificial y otras cuestiones. He marcado en rojo las que son más habituales bueno, pues a lo que era el reto social 2, entiendo que también al reto social 5, es decir, toda la actividad del clúster 6, pero bueno, podría quizás haber alguna más que yo no he señalado aquí, ¿vale? En cualquier caso, de muchas de esas cuestiones nos va a hablar mi compañera Lidia González en su parte, en el taller del próximo día. ¿Se ve mi presentación? Porque la he perdido. Sí, se ve tu presentación, Marta. Vale, yo no Sí, sé sí, perfectamente. por qué no la veo. Un segundito. Vale. Os decía que os hablará Lidia en su presentación de cuestiones transversales de algunas de estas cuestiones, como temas medioambientales, la inteligencia artificial y quizás se me escapa algo más, ¿vale? Y también pues hay un cuestionario de autoevaluación sobre cuestiones de ética, ¿vale? Y también la novedad que os decía, bueno, pues ese nuevo cuestionario sobre cuestiones de seguridad, es decir, si vais a trabajar o generar información que pueda considerarse como clasificada, o si del resultado de vuestros proyectos se puede hacer un mal uso, que con fines terrorista o que pueda caer en manos de crimen organizado y demás. Y otras cuestiones adicionales. Vale, pues vamos ya a la parte B. Aquí veis este pantallazo de la plantilla. Lo que os quiero trasladar aquí, por favor, no dejéis de leer esto, ¿vale? Es decir, no dejéis de leer esto con detalle, de subrayarlo, porque aquí se os facilita el número de páginas que va a tener vuestra propuesta, 45, 30 páginas. Se habla sobre qué pasa si presentáis un exceso en el número de páginas, no lo van a tener para nada en cuenta, tenedlo en cuenta. Se indica también que los expertos no van a tener en cuenta los hiperlinks
los vínculos que podéis incorporar a páginas web es decir, cualquier información que exceda ese límite de páginas no va a ser tenido en cuenta. Se dan información sobre la fuente, es decir, el tipo de letra que vais a tener que utilizar, el tamaño, información sobre los encabezados, los pies de página, el tamaño de página, los márgenes, etcétera, ¿vale? Tener en cuenta todas estas recomendaciones. Una novedad, bueno, decía hace un ratito que se incorpora un glosario de términos, pero bueno, aquí le llama definiciones, definitions, ¿vale? Yo entiendo que se refiere a esto. Incluye unas definiciones para que todos estemos hablando de lo mismo, ¿vale? ¿Qué es un critical risk? ¿Qué es un deliverable? ¿Qué es un impact? Los marco en verdes, los que a mí me generan más confusión, y entiendo que a vosotros también, ¿vale? Para mi modo de ver es complicado distinguir entre un outcome y un results, ¿vale? Impacts, milestones, objectives, outcomes, pathway to impact, research output y results, ¿vale? Sobre esto hablará Juan Carlos, pero bueno, en cualquier caso, en la plantilla tenéis una definición sobre cada una de estas cuestiones. Vale, y vamos ya a lo que es la memoria técnica, ¿no? Este pantallazo lo ponía también mi compañero José Manuel. En primer lugar, vais a tener que incluir una lista de las organizaciones, las entidades que participan en el proyecto con sus países, y a partir de ahí ya pues la memoria se estructura en 3 palabras: excelencia, impacto y calidad y eficiencia de la implementación. Yo os digo que me parecen estos dibujitos importantes, bueno, porque todo al final tiene que encajar, ¿vale? Y vamos allá con la primera, la excelencia. Llamo vuestra atención porque la plantilla también incluye, me parece muy interesante, antes de describir qué tenéis que incluir en cada uno de estos apartados, pone un párrafo sobre los criterios de evaluación. Lo que van a evaluar en el caso de excelencia es esto que podéis ver aquí, ¿vale? Y que vais a ver que coincide perfectamente con los distintos apartados en este caso, de la excelencia, ¿vale? Tenéis que ir verificando, comprobando que vais dando respuesta a lo que os pide los criterios de evaluación, ¿vale? Y una cosa que es novedosa respecto a los años pasados es que se indica una longitud orientativa sobre cada uno de los apartados. Por ejemplo, para el apartado 1.1, objetivos y ambición, se habla de 4 páginas, ¿vale? ¿Y aquí qué están esperando? Bueno, pues que respondáis que los objetivos del proyecto son pertinentes, están alineados con el programa de trabajo y con el topic, que deben de ser medibles, verificables, realistas, ¿vale? Y se habla, marco en rojo aquellas palabras que a mi modo de ver están absolutamente relacionadas con los criterios de evaluación, ¿vale? El estado del arte. Bueno, pues describir esos conceptos que son nuevos, esos nuevos productos, servicios, si hay patentes, se ha realizado una búsqueda de publicaciones. En este bloque también se habla sobre la madurez de la investigación y de la innovación, desde la idea hasta su aplicación, y se habla de los TRLs, de los niveles de madurez tecnológica que ahora comentaré, ¿vale? A la parte de metodología, a ver, cada uno de estos apartados es una página, ¿vale? He intentado simplificar y coger aquellas palabras que a mi modo de ver son clave, ¿vale? Pero todos estáis obligados a leer con muchísimo detalle cualquier párrafo y todo lo que se detalla en los distintos apartados. A la metodología se le destinará aproximadamente 15 páginas. Hay una descripción general, que podrían ser 10 páginas. A continuación, bueno, pues debéis describir todos aquellos proyectos de investigación nacionales e internacionales que van a alimentar el proyecto. A este apartado se le podría destinar aproximadamente una página. Aquí también se habla de different disciplines y se habla de ese enfoque interdisciplinar, ¿vale? Aquí esto está muy relacionado con el multi-actor approach que ha hablado José Manuel, ¿vale? Pero ojo a todas esas cuestiones cuando habla de interdisciplinaridad, multidisciplinaridad, si habla del stakeholder knowledge, todos estos conceptos, ¿no?, que se mezclan y se pueden confundir. Aquí media página. Hablará mi compañera Lidia sobre las ciencias sociales y humanidades, media página. También sobre el género, una página, y sobre Open Science. Lo marco en verde porque es nuevo, ¿vale? Una página. La parte de ciencia abierta, las prácticas de ciencia abierta irían en este apartado con una extensión de una página. Y aquí, para suavizar también un poquito tanta información, os lanzo un mensaje que a mi modo de ver es clave, ¿no? Es decir, cualquier proyecto, por complicado que sea, hasta un proyecto de socioeconomía, que a mí quizás son los que más me cuestan, yo creo que se pueden representar gráficamente, ¿no? Cualquier persona que empieza a leer un proyecto ve un dibujo
y un dibujo te ayuda a entender dónde empieza y dónde termina, ¿no? Este ya lo veis aquí, es un proyecto súper complejo, bueno, que se puede abordar con una imagen compleja, pero a su vez sencilla. Y decía que, bueno, que una de las novedades que incorpora la Comisión Europea es que incluye explicaciones extensas sobre qué hay que incluir en cada una de las secciones, ¿vale? Y pongo este ejemplo que hace referencia a la metodología, que como os decía, tiene tener una extensión de 15 páginas. Bueno, pues aquí se habla de un concepto, esta es la explicación, y habla del do no significant harm. Este es un principio que es novedoso, del que hablará mi compañera Lidia, y aquí pues te está indicando que lo tienes que incluir en este apartado de metodología, ¿vale? Dentro de esas 15 páginas. Por favor, subrayaros en la lista de la compra, que luego veremos todas estas cuestiones. Vale, y un poquito sobre los TRLs, esto no es nuevo esta forma de categorizar, ¿no?, vuestras actividades de investigación e innovación, bueno, si están más cercanas a la generación de conocimiento, más cercanas al mercado. Hay toda una serie de niveles, desde el 1 hasta el 9. Si estamos hablando de una RIA, estaríamos trabajando en niveles de madurez tecnológica que podrían ir desde el 1 hasta el 5, y si estamos hablando de una acción de innovación, lo habitual es un nivel de madurez tecnológica de 6-7. Pero ojo, que el propio topic podría hacer menciones específicas a estos niveles de madurez tecnológica, ¿vale? Y lo que es aquí muy importante es, bueno, pongo aquí formato tabla, es lo que habitualmente hacéis y también es algo que también permite ver visualmente muy rápidamente este tipo de información, ¿no? Una tabla donde los distintos apartados o distintas actividades de investigación del proyecto se estructuran en una tabla y en distintos rangos y niveles de madurez tecnológica, ¿vale? Lo que es importante aquí es hablar o indicar el starting point, ¿no?, el punto de partida de esa madurez tecnológica, es decir, indicar cómo se ha llegado a ese nivel de madurez tecnológica desde el que se parte, ¿vale? Es decir, pues si hay una patente, por ejemplo, bueno, pues indicarlo. Vamos al segundo apartado, el apartado de impacto. Nuevamente aquí tenéis los criterios por los que os van a evaluar. Aquí el punto 2.1, esto es lo más novedoso desde mi punto de vista en el Horizonte Europa, eso es Project Pathways Towards Impact, ¿vale? Bueno, son 4 páginas, aquí, bueno, pues hablar del impacto del proyecto, ¿no?, en su duración, y aquí es donde vais a tener que incorporar todas esas novedades, ¿no?, esos outcomes relacionados con el topic o esos wider impacts relacionados con los destinations. De esto va a hablar mi compañero Juan Carlos en la próxima presentación, ¿vale? Al igual que en el pasado, hay un apartado B sobre requerimientos y barreras que se identifican ya en la fase de propuestas y para las cuales vais a tener que presentar una serie de medidas de mitigación. Estamos hablando aquí incluyendo pues aspectos sobre, por ejemplo, aspectos regulatorios o barreras de mercado, ¿vale? Importante aquí no confundirlo con los critical risks, ¿vale?, que esos van en la parte de implementación, en la parte 3, no lo confundáis, ¿vale? Y bueno, nuevamente aquí hay un apartado C en el que vais a tener que responder cómo el proyecto va a contribuir a esos expected outcomes and impacts, ¿no? Y cuantificando, ¿vale? Aquí la parte de impacto siempre es muy importante cuantificar todo lo que vais a hacer, ¿vale? El apartado 2.2 son las medidas para maximizar el impacto. Veis aquí DEC, corresponde a Dissemination, Exploitation and Communication Activities, que sabéis que era muy importante ya en el Horizonte Europa y continúa siéndolo en el Horizonte Europa, ¿vale? 5 páginas que incluye lo más novedoso, que es esta tabla 2.3 que ahora comentaré. Y aquí pues, lo que es importante es incluir una primera versión de un PED, un Plan for the Exploitation and Dissemination of Results, incluyendo las actividades de comunicación, ¿vale? Y también la estrategia para la gestión de la propiedad intelectual, ¿vale? Y vamos allá con, bueno, pues la novedad del Horizonte Europa, que es una tabla que podéis ver, bueno, que no podéis ver porque está borrosa y pequeñita. Lo importante es que seáis conscientes de la importancia de responder y ser capaces de en una página resumir el impacto de vuestro proyecto, ¿vale? Juan Carlos lo va a comentar ahora con detalle. ¿Qué se va a incluir? Bueno, pues en una página, pues las necesidades específicas, los resultados esperados, las medidas para diseminar, explotar y comunicar vuestro proyecto, los target groups, los outcomes y los impacts, ¿vale? Esto es muy importante.
Y vamos al tercer apartado, la calidad y eficiencia de la implementación. Bueno, aquí no hay grandes cambios. El apartado 3.1 es el plan de trabajo y los recursos, al que aproximadamente vais a tener que destinar 14 páginas. Se incluye pues, un montón de cosas, pues la estructura general del plan de trabajo, bueno, podría ser un Gantt chart con el timing de los distintos work packages, una representación gráfica de los paquetes de trabajo, un PERT, bueno, pues una tabla con descripción del trabajo, la lista de los work packages, la descripción de los work packages, los entregables, los hitos, la tabla 3.1D y así sucesivamente, ¿no? Pues los riesgos, las medidas de mitigación, los performance, los costes de subcontratación para cada uno de los participantes, las compras, los purchase costs, otras categorías de costes y las contribuciones in kind de terceras partes. Sobre todos estos temas hablará Andrés Martínez en el taller del día 21. ¿Vale? Y bueno, y el apartado 3.2 que habla sobre la capacidad de los participantes y del consorcio en su conjunto. Y quizás aquí la novedad es eso que os comentaba sobre bueno, que vais a tener que dar información de cada uno de los participantes en esta parte, ¿vale? En esta parte 3 y no en esas otras secciones 4 y 5 que se incluían en el Horizonte 2020. Aquí paso muy rápidamente, a modo de ejemplo, para aquellos que tienen menos experiencia, algunas estructuras de gestión, algunos diagramas para los que tienen menos experiencia lo puedan utilizar. ¿Vale? Os comentaba al principio de mi presentación que la estructura de gestión en el Horizonte Europa no va a ser evaluada. La Comisión Europea llegó a la conclusión de que se utilizaban 3 o 4 estructuras de gestión y bueno, pues que no tiene entidad suficiente para ser evaluada. Eso no quiere decir que vayáis a tener que describir cómo va a ser la gestión de vuestro proyecto, si va a haber un comité ejecutivo, si va a ser una asamblea general, si va a haber un comité científico, es decir, todo esto lo vais a tener que explicar en la parte que corresponda, por supuesto, en la definición del Work Package de gestión. En cuanto a la estructura y plan de trabajo, bueno, pues esto es uno que corresponde a un proyecto que se presentó coordinado por ITEX en una jornada que organizamos. Bueno, es una estructura que podría ser válida. El Gantt chart, el timing de los work packages, ¿no? Bueno, pues seguiría este modelo. Aquí hay gente que incorpora los entregables, los milestones incluidos en esta representación gráfica. Aquí lo importante, por favor, es que se lea bien, ¿vale? Hay veces, pues bueno, que no se pone todo muy pequeñito y es un error más frecuente de lo que os imagináis. Y una cuestión que desde mi punto de vista es muy importante, bueno, hace algunos años era un error común, no se le dedicaba el suficiente esfuerzo, el suficiente tiempo a identificar de forma temprana los riesgos del proyecto, ¿no? Hacer un análisis, cuantificarlos, priorizarlos, estudiar la severidad de que se produzcan, plantear medidas de mitigación, ¿vale? Y hacer un seguimiento de los mismos. Es decir, a nivel de propuesta vais a tener que presentar, bueno, pues cuáles son los riesgos que identificáis, su probabilidad, su riesgo, pero va a ser a su vez un entregable en el proyecto y es un documento vivo que va cambiando a medida que el proyecto se va desarrollando. ¿Vale? Y bueno, pues es interesante o sería bueno pues, estructurar, organizar los riesgos de alguna manera, ¿no? Es decir, que no aparezcan en una tabla todos mezclados, bueno, pues categorizarlos, hay riesgos de carácter técnico, hay riesgos de carácter organizativo que pueden surgir entre los socios, en los recursos, puede haber riesgos externos, ¿no? Que se produzcan por las subcontrataciones o riesgos a nivel de mercado, a nivel legal o suministro de materias primas, qué sé yo, ¿vale? U otros que puedan surgir como consecuencia de la gestión del proyecto, alteraciones en la planificación o en la comunicación o lo que sea. Bueno, estos son algunos ejemplos que os pueden servir. Lo que vais a tener que cumplimentar en la memoria es esta tabla que podéis ver aquí. Y bueno, y ya luego, bueno, pues si lo queréis representar de una forma más visual, bueno, pues hay distintas maneras de hacerlo. Aquí os facilitamos un ejemplo, ¿no? Bueno, y termino ya mi parte con 3 mensajes. Me pedían 3 mensajes. Bueno, me he animado a incluir 3 mensajes y 3 eventos clave, ¿vale? Empiezo por el primero. Esta es una diapositiva de mi compañero Juan Carlos que me ha gustado y la quiero utilizar con vosotros. Bueno, yo os recomiendo que vuestra propuesta destaque, brille desde que el evaluador tiene en sus manos vuestro proyecto, ¿vale?
Y para eso, bueno, pues os recomendaba hace un minuto unas gráficas. Bueno, aquí utilizo otros dibujos, si no me equivoco, este es de Raúl Zornoza, que está asistiendo hoy, que coordina un proyecto que tuvo éxito. Bueno, utilizar este tipo de imágenes, de tablas, es decir, ir compaginando dibujos con tablas, con texto, ¿vale? Para ayudar al evaluador a que disfrute, ¿no? A medida que va leyendo vuestro proyecto. Porque mi siguiente recomendación es el evaluador. ¿Veis aquí este papá? ¿Veis la cara? Yo la cara que le veo es que no está muy contento con lo que está haciendo y os animo a que le cambiéis la cara, ¿vale? Está ahí en su casa con su niño, estará pensando que el niño pronto va a subírsele por la espalda. Entonces, bueno, que coja vuestra propuesta con gusto, ¿no? Con alegría, y que cuando empiece a leer vuestro proyecto, pues salte ya a los 13 puntos, ¿no? A los 14 puntos. Es decir, que la primera impresión sea muy importante, porque es muy difícil que lo que no gusta en la página 2, ¿vale? Es muy complicado recuperar, digamos, ese gusto por leer la propuesta, ¿no? Que lo primero que lea le guste. Y en ese sentido os animo, aunque nos han reducido la extensión de la propuesta a 45 páginas, empecéis con una primera página que sea un resumen ejecutivo, ¿vale? Un resumen ejecutivo que plantee en primer lugar el problema. Hay un problema, es importante definir la magnitud con números de ese problema, describir en un tercer párrafo la solución que vosotros aportáis y que está absolutamente alineado con el topic. Hablar del equipo, ¿no? Del super equipo que va a poner en marcha esa solución, que se vea que es interdisciplinar, que se vea, si es un requisito, que es multiactor. eh, bueno, que ese proyecto va a tener un impacto, si puede ser cuantificado, para el planeta, para la sociedad, para la economía, y que ese proyecto está perfectamente alineado y que da respuesta a las políticas de la Unión Europea y sus acuerdos globales. Es decir, que de esas 40 páginas, esa primera página se dedique a hacer un resumen ejecutivo. Y termino con esta diapositiva que también le he copiado a mi compañero Juan Carlos, que es esa shopping list, esa lista de la compra, todas esas cosas que desde que empecéis a trabajar vuestra propuesta tiene que incluir, ¿vale? Incluyo aquí algunas, pero van a ser más, ya os lo aseguro, ¿eh? En primer lugar, la introducción del programa de trabajo y el destino, en los destination. Habéis visto que todo eso va a tener una repercusión luego en los impactos. Si hay RIA, si hay agendas estratégicas de investigación, si hay roadmaps, si hay policies, el farm to fork, lo que sea, bueno, todo eso vais a tener que anotarlo en la lista. Por supuesto, todos los requerimientos del topic, las notas al pie de página que vais a encontrar en el Word Program, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Termino con bueno, no termino, me vais a perdonar, con los 3 eventos clave. Los ha comentado alguno ya José Manuel, ¿vale? Tenemos ya muy prontito los Research and Innovation Days de la Comisión Europea, los días 23 y 24 de junio. Si tenéis tiempo, por favor, participar online. Un poquito después, los días 7 y 8 de julio, julio, perdón, en el marco de esos Infodays para todo el Horizonte Europa que organiza la Comisión Europea, se organiza el Infoday de la Comisión específicamente para el clúster 6, ¿vale? Y muy importante para los que necesitéis identificar socios, el 9 de julio está previsto, está ya la inscripción abierta, un brokerage event, ¿vale? Vuelvo un poquito para atrás, perdonadme, este evento de 7 y 8 de julio no es necesario inscribirse, ¿vale? Hay un enlace y cualquiera va a poder seguirlo online. Para este otro evento, el Brokerage Event, sí que es necesario inscribirse, ¿vale? Porque vais a tener que seleccionar los perfiles, esas entidades de distintos países con los que os va a interesar mantener reuniones bilaterales, ¿vale? Bueno, y yo creo que casi todos nos conocéis a los NCPs y la labor que intentamos hacer, ayudaros desde antes de la publicación de la convocatoria hasta el cierre de la misma, con el encaje del proyecto, ayudaros en la búsqueda de socios, informándoos de los eventos que puede haber para que busquéis socios, resolviendo las dudas que os surgen en la preparación de la propuesta. Os ayudamos si así lo consideráis oportuno, revisando el proyecto y criticando, pero con un objetivo positivo, el objetivo de que mejore, de plantearos dudas que os hagan pensar cómo podéis mejorar las mismas, ¿vale?
Las propuestas las enviáis vosotros, pero también en la fase de evaluación, en el acuerdo de consorcio, quizás no tanto nosotros, los MCPs de Asuntos Legales y Financieros, os ayudamos con cualquier duda que podáis tener, ¿vale? Se ha puesto en marcha un portal, el portal español de Horizonte Europa, que, ojo, atención, es muy importante, las listas de distribución que hemos venido utilizando para informaros de cualquier novedad van a dejar de estar disponibles y este va a ser nuestro canal para comunicarnos con vosotros, ¿vale? Aquí vamos a subir información de interés, documentos clave, eventos, ¿vale? También redes sociales y se va a utilizar el canal Telegram para comunicarnos. Y también tenéis aquí pues, los datos de los puntos nacionales de contacto que intentaremos ayudaros, ¿vale? Vais a encontrar a estas 5 personas de 3 organizaciones. Por un lado, de CEDETE, mi compañera Marta de Diego, Lidia González y yo misma, que estaremos dando apoyo en los ámbitos bueno, que nos competen, ¿no? Marta de Diego y yo en el ámbito de alimentación, bioeconomía y agricultura. Marta de Diego más centrada en la JTI de bioindustrias y en estas primeras convocatorias en todo lo bueno, que encajaría por temática con las líneas de investigación de BBI. Y mi compañera Lidia González, que como sabéis ha estado hasta el momento en el Reto Social 5, en las líneas de investigación relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente. Pero a su vez, Jesús Escudero, de INIA, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, ahora perteneciente a CSIC, para dar apoyo en el ámbito de alimentación, bioeconomía y agricultura, y Ana Tardón de CIEMAT en el ámbito de recursos naturales y medio ambiente. Estamos todos a vuestra disposición para ayudaros con vuestras propuestas y con las dudas que tengáis. Hasta la apertura de las convocatorias y que estén disponibles los documentos definitivos, os pasamos aquí una serie de enlaces a los documentos que hemos presentado y comentado hasta el momento, ¿vale? Bueno, nada más por mi parte. Espero que, aunque algunas de las cosas que he comentado las habíamos comentado ya en el pasado, espero que algunas hayan sido de interés y novedosas, y si tenéis preguntas, pues estaré encantada de intentar